próximo lunes hay prueba de física. Y por lo tanto, esta clase nos vamos a dedicar a hacer ejercicios para recordar la materia, ¿no es cierto?, que hemos visto hasta ahora. Toda esta clase entonces vamos a hacer ejercicios. Espero su participación, ¿no es cierto?, a través del chat, porque las preguntas son de alternativa, así que pueden, por mientras, ya, mientras me actualizo un poco más, pueden responderme a través del chat, yo voy a ir viendo ahí. ¿Ya? La idea es resolver todos los ejercicios. Bueno, empecemos al tiro. Para esto les voy a compartir un par de láminas, ¿ya? Les voy a compartir un par de láminas para que comencemos, ¿ya? Ya. Entonces, esta no es la lámina que les quería compartir. No. Profe, ¿Sí? Dígame, dígame. disculpe, la guía que mandó era para... ¿Cuándo? Ah, yo les mandé una guía, ¿no es cierto?, con materia escrita y un PowerPoint. Eso no se entrega, chiquillos. Eso es para ustedes. Ah, ok. Bueno, Sí. el PowerPoint no lo pude abrir, solo hice la guía. Ya No no, pude abrir, no tuve el Power problema. son las clases, estimado. Son todas las Ah, clases que bueno. hemos hecho. Igual las puede ver si es que quieren en YouTube. Están todas las clases subidas. Oiga, pero no pudo abrirlo porque su computador o su teléfono no admite. No tengo computador, Ah, tengo el ya, teléfono, pero mi ya, ok. papá me explicó, cómo trabaja con esas cosas, me explicó ¿Ya? y sí pude resolver la guía y entendí lo que mandó. Ah, ya, ok. Vale, vale. No, pero eso no se entrega, estimado. Mire, eh, eso se los envié yo para que estudiaran nomás, para la prueba el día lunes. Pero bueno, continuemos entonces. Este es el objetivo entonces, comprender y aplicar los conceptos de periodo y frecuencia. Eh, Voy a dejar de compartir un poco porque me aparece una ventana amarilla, entonces les voy a compartir de nuevo. Ahí estamos. Okay. Ya, sigue la cuestión, ya no me importa. Comprender y aplicar los conceptos de periodo y frecuencia entonces es el objetivo. Entonces, no, tampoco ese es el objetivo, acá está el objetivo, ¿verdad? Aquí está. De nuevo voy a dejar de compartir. Y voy a compartir de nuevo, ya. Ahí sí. Ahí está. Objetivo, aplicar conocimientos de movimiento circular uniforme en la solución de problemas, pues, ¿ya? En la solución del problema. Ahí está el objetivo, entonces continuamos. Mire este ejemplo, ¿ya? Este ejercicio corresponde a velocidad tangencial, ¿ya? Dice, un cuerpo de masa m, ahí está el cuerpito, se mueve con rapidez constante v. ¿Qué quiere decir que se mueve con rapidez constante v? Que da las mismas vueltas en los mismos tiempos, ¿ya? Es un movimiento circular uniforme. Sobre una trayectoria circunferencial girando en sentido antihorario, como indica aquí la flechita que está ahí. ¿Cómo se indica en la figura 5? El vector velocidad tangencial de este cuerpo al pasar por el punto A, por ese punto de ahí, está mejor representado por. ¿Cuál elegirían ustedes si que esto le apareciese en una prueba sorpresa, supongamos? Elegirían A, B, C, D o E. Me pueden responder a través del chat, no sé, profe, la A me tinca, la B, algo así. ¿Nadie se atreve? ¿O le doy yo nomás? No lo espero, le muestro cómo se hace. ¿La B? La B dice el compañero acá, a ver, veamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve con esto? Ya, a ver, voy a explicar esto, mire. La rapidez tangencial corresponde al módulo, es decir, al valor numérico, cuántas vueltas da en un tiempo determinado. Pero la velocidad tangencial es un vector. Es lo mismo que la rapidez, solamente que yo le voy a agregar siempre una flecha. En el punto por el cual pasa, si yo digo que pasa por este punto, ahí voy a agregar una flecha. Pero una flecha de qué tipo? Una flecha tangente. ¿Qué es lo que es una flecha tangente? Es una flecha que toca en un puro punto a la circunferencia. Por ejemplo, si gira en este sentido de acá, y pasa por el punto M, más o menos una flecha tangente
Voy a borrar esta porque no me sirve. Una flecha tangente sería así, algo como esto. En el punto A sería algo así como esto. En el punto P sería algo así como esto. En esto, otro punto aquí sería así como esto. Una recta tangente o una flecha tangente es una flecha que toca en un puro punto la circunferencia. Y estas flechas que acabo de dibujar acá representan a la rapidez tangencial. Están representando a la rapidez tangencial. ¿Ya? A la velocidad, perdón, porque la velocidad es un vector. La rapidez no se representa, solamente es un número. ¿Ya? Pero también se llama rapidez tangencial. Si la rueda si esta rueda girara en el otro sentido, ¿sí? La rapidez tangencial estaría en el otro sentido. Si girara, por ejemplo, para allá, ¿sí? La rapidez tangencial sería para allá. ¿Sí? Apunta hacia el sentido de giro, siempre. Por lo tanto, aquí la respuesta más correcta, oiga, de verdad que estas preguntas son tan calcadas la verdad, son no idénticas, pero muy parecidas. Así que la respuesta correcta aquí sería la letra E. ¿Por qué? Porque tiene que ser un vector tangente en A. ¿Se fija? Ahí está, ese es tangente en A. Y tiene que tener el mismo sentido de giro. Ok, esa pregunta entonces, la respuesta correcta es la letra E. Vamos con otra pregunta, a ver, de estas con alternativa. Dice, esta es muy interesante. Un disco gira con 45 revoluciones por minuto. Voy a grabar al tiro lo que es esto, ¿ya? Esto es una especie de velocidad angular, que todavía no hemos visto, pero si son revoluciones por minuto, quiere decir que da 45 vueltas en un minuto, y con eso me conformo. Con eso tengo para resolver el ejercicio, ¿ya? Un disco que gira a 45 revoluciones por minuto, es decir, da 45 vueltas en un minuto, tiene un radio de 13 centímetros. ¿Cuál es la rapidez tangencial de un punto que se encuentra a 7 centímetros del borde? La rapidez tangencial era, como toda rapidez, la rapidez es distancia partido en tiempo. Pero como este era un movimiento circular uniforme, es decir, se demoraba en dar las mismas, se demoraba al mismo tiempo en dar vueltas, ¿no es cierto? Entre una vuelta y otra no había ninguna diferencia de tiempo. Entonces, en una vuelta, yo decía que iba a recorrer un perímetro, ¿sí? En una vuelta, la partícula que está girando aquí recorre un perímetro. Y el perímetro se calculaba como pi por r, y la reemplazábamos acá, en la distancia que recorre en una vuelta. La distancia que recorre una vuelta corresponde al perímetro y es 2 pi por r. Y el tiempo que demora en dar una vuelta correspondía a un periodo. ¿Sí? Listo. Con esto yo llegaba a otra fórmula de rapidez que era la siguiente, que era 2 pi por r y por la frecuencia. Eran dos fórmulas distintas para calcular la rapidez. ¿Por qué? Porque eran inversamente proporcionales, por eso podía reemplazar, el periodo podía multiplicar por la frecuencia en ese caso. ¿Ya? Ok. Entonces con estas dos fórmulas debo resolver el ejercicio. Si yo me fijo acá, en ambas, la rapidez depende del radio de giro. ¿Ya? En este caso, fíjese, da 45 revoluciones, es decir, el número de revoluciones o de vueltas es 45. Y el tiempo que demoran dar esas revoluciones corresponden a un minuto, ya que son 45 revoluciones por minuto. Un minuto. Y un minuto corresponden a 60 segundos. ¿Esos cálculos, profe, se sacan en segundos? ¿Siempre? ¿O depende de Es lo que usted no, diga? no, mire, no depende de lo que yo diga, depende de su respuesta. Mire la respuesta está en centímetros,
100 segundos. ¿Se fija? Ah, ya. Ojo con eso. Muy buena pregunta, estimado. Muy buena. Si aquí están metros, entonces obligado a pasar todo a metros, los centímetros a metros. Pero mire, por lo general no lo voy a hacer transformar de minutos a segundos. Eso es todo. Como en este mismo ejercicio, si lo único que hay que hacer aquí, ya. Entonces fíjese, yo necesito calcular la rapidez y tengo estas dos fórmulas para calcular rapidez. Tengo radio, sí, porque el disco tiene 13 centímetros al borde, pero yo me voy a ubicar a un punto 7 centímetros del borde, o sea, me voy a ubicar por aquí. Tengo esa distancia, por supuesto, tengo que hacer la diferencia entre esas dos y obtengo la distancia que hay de aquí a ahí, ya que sería mi radio donde está el disco, ¿no es cierto? Me están preguntando en ese punto, ¿sí? Si, si usted se hace pequeñito y se pone aquí, sería esa distancia que está ahí, pero ya volvemos ahí. Momento. Primero tengo que ver acá qué me hace falta para poder responder a la pregunta. Tengo los dos en una constante, el pi una constante, ¿no es cierto? Que están escritas, de hecho está el pi ahí, así que se deja ahí. El radio es lo que me falta, que lo puedo calcular. Lo que no tengo acá, explícitamente no tengo ni el periodo ni la frecuencia, así que no puedo usar ninguna de estas dos. Debo calcular la frecuencia o el periodo, ¿ya? Y para eso recordemos que tenemos, según las clases anteriores, tenemos que la frecuencia corresponde al número de vueltas dividido en el tiempo que demoró en dar esas vueltas. Y como tengo 45 vueltas en un minuto, es decir, tengo lo siguiente. ¿Qué frecuencia tengo? 45 dividido en 60. Usted puede meter directamente esto a la calculadora o bien 0.75 da. simplificar, claro, sí, exacto. Simplificar por 15, ¿no es cierto? En ambas partes. Se simplifica por 15, esto es 3 cuartos, y 3 cuartos es 0.75 Hz, como dice su compañero, correctamente estimado. Muy bien. ¿Ya? 0.75 Hz sería la frecuencia. Ahora que tengo la frecuencia, ¿puedo calcular la rapidez? Por supuesto que sí. Pero me falta el radio. Entonces, digamos, de aquí al borde, dijeron que hay 13 centímetros, y yo me ubico a 7 centímetros del borde, es decir, de aquí a aquí hay 7. La diferencia, ¿no es cierto?, serían 6. Ese sería el radio de giro, ya que el radio de giro se mide desde el centro hasta la posición que quieren que yo calcule. En este caso el radio vale 6 centímetros, el radio de giro, esa distancia que está ahí. Ya que me dicen que el disco tiene una longitud radial de 13 y usted se ubica así desde el borde, para llegar a 13 me faltan 6, entonces 6 centímetros. Y luego reemplazo acá, en mi fórmula, 2pi, 2 por pi por r, que es 6, ¿cierto? Por la frecuencia, que es 45. Por eso me conviene a veces dejar esto en fracción, ¿ya? O sea, 0.75. O bien lo coloca en decimal y lo multiplica directo con la calculadora, o si no tiene calculadora, le conviene poner aquí en fracción. Entonces, ahora usted multiplica directo aquí, ¿ya? Se multiplica, ahí le agrego un 1, ¿ya? Ojo, le agrego un 1 para justificar lo que voy a hacer ahora, que es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero, profe, ¿por qué le agrego un 1? Porque cualquier número se puede escribir en forma de fracción. 2 partido en 1 es lo mismo que 2, 3 partido en 1 es lo mismo que 2, pi partido en 1 es lo mismo que 2, 2 partido en 1 es lo mismo que 2, 6 partido en 1 es lo mismo que 6, perdón. Pi partido en 1 es lo mismo que pi, ¿se fija? Por lo tanto, yo puedo partir por 1 aquí, para multiplicar directo aquí. Y multiplico directo arriba, 3 por 6, 12, y 12 por 3, 36, ¿sí? Pi, y por pi. Y eso dividido en 1 por 4, 4. El 4 en el 36 corresponde a 9, ¿no es cierto? 9 pi metros partido por segundo sería la respuesta. ¿Se fijan? Voy a hacer esto de nuevo, ¿ya? Mire. Calculamos entonces aquí la frecuencia primero. Teníamos los datos que eran, el disco giraba a 45 revoluciones por minuto
N sería el número de oscilaciones, el tiempo, 1 minuto, es decir, 60 segundos, y con eso se calcula la frecuencia. Nos dio 3/4, el compañero dijo correctamente 0.75 Hz. Se puede dejar como fracción, por supuesto, y es mejor a la hora de hacer los cálculos. Y luego, ¿por qué calculé la frecuencia? Porque no la tenía para calcular la velocidad, que es la rapidez, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Para calcular la rapidez tengo esta fórmula o esa, que está aquí, y me faltaba la frecuencia, así que la calculé, y ahí nos dio 3/4. Y luego reemplazamos los datos acá. ¿De dónde saqué el radio? De acá. Ya que me dicen que el borde del centro del disco, hasta el borde hay 13 centímetros, y quieren calcular la rapidez aquí a una distancia de 7 centímetros del borde. Por lo tanto, el radio de giro va a ser 6. Reemplazo acá y multiplico directo. 6 por, perdón, 2 por 6, 12, y 12 por 3, 36. 1 por 4, 4, y eso, 36 partido por 4 es 9, 9, ¿no es cierto? Y el pi obviamente se arrastra hasta acá. Esa es la respuesta correcta. Bueno, es un ejercicio cabrona, es cabrón el ejercicio, mucho cálculo. Pero sí, veamos otro, a ver. Aquí hay otro, mire. Ya. Si un cuerpo con movimiento circunferencial uniforme describe un arco de 6 metros, describe un arco, ¿no es cierto? Eso es un pedacito de arco, eso serían los radios, ¿no? De 6 metros. En una circunferencia de radio 10 metros, demorando 3 segundos. El tiempo que demoran ir de aquí a acá en recorrer este arco es 3 segundos. Mire, esta pregunta, ¿sabe que esta pregunta me parece a mí muy interesante, porque uno cree que aquí va a hacer un montón de cálculos? ¿Ya? Entonces la rapidez con que el cuerpo se mueve a través de la circunferencia es igual a, entonces uno dice, voy a calcular el arco ya se lo dieron. Esta es la distancia. Dice, si un cuerpo con movimiento circunferencial uniforme describe un arco de 6 metros, es decir, ya se dieron el trabajo de calcular el arco de giro. ¿Se fija? Esa va a ser la distancia que recorre. De radio de 10 metros, esto es para distraer los 10 metros. ¿Por qué? Porque uno dice, voy a calcular esto, o con esto voy a hacer la fórmula, ¿no es cierto? Que era 2pi por r, ¿no es cierto? 2pi por r por la frecuencia, o 2pi por r partido en el periodo, ¿no es cierto? Y uno tiene ni frecuencia ni periodo, así que no puede. No puede hacer acá, y no hay forma de calcular ni la frecuencia ni el periodo con estos datos que no quiero. Por lo tanto, yo me voy a la parte más primitiva, que es la fórmula universal de rapidez. La fórmula universal de rapidez nos dice que la rapidez es distancia partida por tiempo. Por lo tanto, aquí me ahorro todos esos cálculos engorrosos y digo, rapidez distancia partida por tiempo. ¿Qué distancia es la longitud del arco? 6 metros. ¿Y qué tiempo? El tiempo que demoró en recorrer este arco, que es 3 segundos. Y 6 dividido en 3 es 2 metros partido por segundo. Papita, ¿sí? Facilito. Profesor, ¿hay ejercicios de estos? Sí, pues, hay varios de estos, así de fáciles. Vamos con otra. Dice, voy a dejar de compartir de nuevo, tengo de nuevo el mismo problema del cuadro amarillo, pero me deja ver. Ahí estamos. Dice, un niño en su bicicleta constantemente la rueda da 3 vueltas en un segundo. El número de vueltas, ¿no es cierto?, de la rueda de esta bicicleta, 3 vueltas, ¿no es cierto?, en un tiempo igual a un segundo.
Y además se sabe que el radio de esta es 50 centímetros. El radio corresponde a 50 centímetros, y como yo veo acá que la respuesta está en metros, inmediatamente, si 100 centímetros, 0,50 o no. exacto, 0,5. Sí, es lo mismo que 0,50, muy bien. Si 100 centímetros son un metro, ¿no es cierto? 50 centímetros van a ser 0,5, ¿no es cierto? O 0,50, estaría bien, ya que no se lee este 0 después de la coma. ¿Ya? 0,5 lo mismo que 0,50, lo mismo que 0,500, lo mismo que 0,5000. Sigue siendo 0,5, ¿ya? Un segundito, las llaves están acá, toma. Disculpen, chicos. Ahora sí. 0,5 metros entonces, muy bien estimado. Entonces, dicen que considere a pi como 3, ¿no es cierto? Para no estar multiplicando con decimales, que esa cosa es muy engorrosa. Además que pi es un número irracional, así que tiene infinitos elementos después de la coma, así que chao nomás. Determine la frecuencia y su velocidad tangencial. La clásica fórmula de frecuencia, entonces, donde la frecuencia va a ser el número de oscilaciones dividido en el tiempo. El número de oscilaciones, ¿no es cierto?, corresponde a 3, y el tiempo 1, y 3 partido en 1 corresponde a 3 Hz. Y busco acá, tengo la alternativa D y tengo la alternativa E con 3 Hz de frecuencia. Entonces, ya descarté esa y esa. Y finalmente, mi clásica fórmula de rapidez tangencial, 2pi por R por la frecuencia, y eso va a ser 2 por pi, que es 3, por el radio, que es 0,5 o un medio, yo lo puedo dejar en fracción de un medio, por la frecuencia, que son 3. Mire, 3 por 3, 9, y 9 por 2, 18. Y cualquier número que usted multiplique por 0,5 por un medio, corresponde a la mitad del número, siempre. Por lo tanto, eso da 9. Entonces la respuesta correcta es la letra E. Ahí está. Ok. Vamos entonces con... ¿Hasta aquí hay duda o no? No, profe. ¿Alguien más tiene duda? ¿Nadie tiene duda? Ya. Ok. Continuemos. Esta pregunta es de velocidad tangencial, de nuevo, de lo mismo. Un móvil demora en recorrer, factura R, un cuarto de circunferencia, 3 segundos. Un cuarto de circunferencia. ¿Deja? Eso lo movió en un tiempo igual a 3 segundos. Conociendo el radio de la circunferencia igual a 2 metros, 2 metros corresponde el radio, determine su velocidad tangencial. Bueno, hay miles de formas de hacerlo, como calcular el arco este que está acá, o bien calcular el perímetro completo de esto, y luego dividirlo en 4 partes iguales, ¿ya? Porque me interesa un cuarto, ya que recorre un cuarto de circunferencia. Y para calcular un perímetro completo, tenemos 2pi por R. ¿Sí? Y además tenemos el periodo, ya que si en un cuarto de circunferencia demora 3 segundos, en otro cuarto 3 segundos más, en otro cuarto 3 segundos más, y en otro cuarto 3 segundos más, es decir, tiene un periodo de 12 segundos. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo o una vuelta, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra rapidez, que es distancia partida por tiempo. Rapidez, distancia partida por tiempo, o bien perímetro partido en 4, obviamente.
perímetro partido en 4, ¿sí? Dividido en el periodo, ¿sí? O el periodo, perdón, o también puede ser el perímetro completo dividido en el periodo. Entonces, calculemos primero el perímetro. El perímetro va a ser, ¿no es cierto? Lo voy a hacer así primero, con distancia, tiempo y después con la fórmula, mire, para que vea que da lo mismo. Perdón, el perímetro, ¿no es cierto?, es 2pi por r. Eso es geometría clásica, ¿no es cierto? 2pi por r, donde r son 2 metros, ¿no es cierto?, el radio. Entonces el perímetro corresponde a 4pi metros, ¿sí? 4pi metros corresponde al perímetro. En una vuelta completa hay un periodo, ¿no es cierto? Entonces nuestra fórmula, que es 2pi por r, ¿sí? 2pi por r partido en el periodo, ya tengo eso calculado, me da 4pi, y nuestro periodo es 12. Aquí simplifico por 4, es decir, divido por 4 el 4 y divido por 4 el 12, y me queda, me queda 1, de aquí 4 dividido en 4 es 1, y 12 dividido en 4 es 3, 1/3 de pi. Esa sería la respuesta correcta, pero mire, lo voy a demostrar cómo, con el tiempo nomás que demora en recorrer este cuarto. El perímetro ya lo calculamos, es 4pi, pero es un cuarto de circunferencia, entonces lo parto en 4 al perímetro, para obtener esa distancia que está ahí. ¿Sí? Esa distancia que está ahí, ya que calculé el perímetro completo, y esta es un cuarto de perímetro, entonces lo parto en 4, simplifico por 4, me queda pi nomás. Me queda que el cuarto de periodo, perdón, el cuarto de perímetro es pi. ¿Sí? Y eso corresponde a la distancia sería pi. Y con la clásica fórmula de distancia partido en tiempo sería distancia, pi, y tiempo en recorrer esta distancia, que me la dan, este segundo ahí. Me da lo mismo, ¿ves? Pi tercio. ¿Se fija? Uno puede hacer esto como quiera. Es libre. Es libre de hacerlo Profe, como al final de la fórmula, la que está abajo a la derecha, lo que hizo fue simplificar, ¿cierto? Por 4. sí, por 4, sí. Ah, Me dio ya. 1/3. Sí, nada más que eso. Ahí está. Y 1/3 de pi es lo mismo que pi tercio. ¿Sí? Ok. Vamos con otra preguntita. Esta es una pregunta conceptual, ¿no es cierto? Dice, el vector de la circunferencia podría representar, obviamente, lo que hemos estudiado, pues, la velocidad tangencial, pues. Eso lo va a representar inmediatamente, ¿ya? La velocidad tangencial. El vector rapidez tangencial, la rapidez no es un vector, por lo tanto, no. La rapidez no es un vector. ¿Se fija? Y 3, los radianes recorridos por segundo. ¿Qué es esa cachureo? No. Radianes recorridos por segundo. Eso correspondería a una velocidad angular, ¿ya? Pero no, olvídelo. No la hemos visto. No hemos visto rapidez angular, hemos visto rapidez tangencial, ¿no? Así que, letra A, solo uno. Ok. Dice, esta pregunta me parece interesantísima por lo siguiente. Una rueda de un tren de radio 2 metros, bueno, es bastante grande este tren, muy extraño, da una vuelta en 2 segundos. ¿Ya? Da una vuelta entonces, el número de vuelta es 1, y el tiempo que demora andar esa vuelta, ¿no es cierto? 2 segundos. Es un tren con ruedas grandes, ¿ya? ¿Cuál es la rapidez tangencial de un pasajero del tren que se encuentra en reposo en ese instante? Profe, pero ¿cómo la rapidez tangencial de un pasajero?
No está la alternativa correcta. A, B, C, D, E, F, 0. 0 metros partido por segundo. Entonces, ¿cómo va a tener rapidez tangencial una persona que está adentro, profesor? Y sabe que la tiene. Tiene rapidez tangencial. ¿Por qué? Mire, voy a explicar esto al tiro. Hay que fijarse en la rueda nomás. ¿Ya? Ojo con esto. Esto es como estar andando en una bicicleta. Cuando usted anda en una bicicleta también tiene rapidez tangencial. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Si esta es la rueda y este es el pavimento, Escucha. y este es el pavimento, ¿no es cierto? Cuando usted recorra, por ejemplo, un cuarto de circunferencia en la rueda, esta distancia, que está aquí, este cuarto de perímetro, va a ser una distancia que se puede calcar en el piso. Cuando usted da un cuarto más de vuelta a la rueda, esta rueda supongamos que gira para allá, ¿ya? Va girando para acá. Entonces, cada punto en algún momento va a ir tocando el piso, cada punto de la rueda en algún momento va a ir tocando el piso y va a representar una distancia. ¿Se fija? Por lo tanto, cuando usted está arriba de su bicicleta, ¿sí? Ahí está. Usted está arriba de su bicicleta, también tiene una rapidez tangencial que se traduce en una rapidez lineal. ¿Se fija? Se traduce en una rapidez lineal. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a responder inmediatamente la pregunta. ¿Sí? Entonces, el número de oscilaciones 1 y el tiempo de tarda son 2 segundos. Entonces, inmediatamente la frecuencia es número de oscilaciones en el tiempo, es decir, un medio Profe, hertz. una ¿Sí? pregunta. A tiro, dígame. ¿El número de oscilaciones qué es? ¿Se refiere a la rueda? ¿Una Sí, rueda? sí, ya que dice una rueda de tren de este radio, da Ah, ya. vuelta, da una vuelta en 2 segundos. ¿Sí? O sea que si usted pone dos ruedas de un tren, ahí tiene que poner el número de oscilaciones 2, ¿no? Eh, si la estudias por separado, sí, pero da lo mismo. En realidad, porque para la rapidez tangencial vamos a estudiar una pura rueda, ya que todos tienen la misma rapidez tangencial, todas están Ah, sobre el ya, piso. ¿Se ya. fija? Si esta rueda de acá de adelante da media vuelta, esto también va a dar media vuelta, ¿no? Y Ajá. todas están sobre el piso, ¿se fija? Entonces, este tiempo corresponde al periodo, ya que en dar una vuelta completa se demora 2 segundos. Y para calcular nuestra rapidez tangencial, tenemos la fórmula de 2pi por r por frecuencia o 2pi por r dividido en periodo. Puedo usar cualquiera. Voy a usar el periodo ahora, 2pi por r dividido en el periodo t. Eso nos da 2pi. Y considerar pi como si fuera 3. 2 por 3. Por r, donde r es el radio que eran 2 metros. Todo eso dividido en el periodo que es 2. Simplifico por 2 y me queda 2 por 3, 6. Es decir, 6 metros partido por segundo. Ok. Continuemos. Un cuerpo describe una trayectoria circunferencial con velocidad tangencial v de módulo constante. Me pregunta por un concepto que se llama aceleración, chiquillos. Un movimiento circular uniforme, cualquiera ya, por ejemplo, un chicle pegado en la rueda de la bicicleta, que va girando, ¿sí? Si describe un movimiento circular uniforme, quiere decir que recorre arcos iguales en tiempo iguales, es decir, es un movimiento periódico. Se demora los mismos tiempos en dar una vuelta completa. Es decir, que su
velocidad tangencial es constante, recorre la misma distancia en los mismos tiempos. Su velocidad tangencial es constante. Eso significa un movimiento circular uniforme. Para que exista aceleración, tiene que haber un cambio en la velocidad. Siempre. Esto se ve en segundo medio. ¿Ya? Siempre para que exista una aceleración, tiene que haber necesariamente un cambio en la velocidad. Por lo tanto, como es de una velocidad tangencial de módulo constante, no hay aceleración. La aceleración es nula. Esa es una característica del movimiento circular uniforme. Para que exista un movimiento circular uniforme, no tiene que haber aceleración. Tiene que ser una velocidad constante. Tiene que recorrer longitudes de arco iguales en tiempos iguales y describir ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Por lo tanto, la letra A es la respuesta correcta. Ya, otra pregunta de tipo conceptual. Una rueda de radio R. Radio entonces de rueda R. Con una frecuencia F. Si se duplica la frecuencia de giro, su nuevo periodo, a ver, hay que recordar aquí que la frecuencia y el periodo mantienen una relación inversa, inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta. Ya al revés, ya que son de constante 1. Si el periodo disminuye, perdón, si la frecuencia aumenta, el periodo tiene que disminuir. Y si la frecuencia aumenta, perdón, disminuye, el periodo tiene que aumentar. Es al revés. ¿Y cuántas veces aumenta o disminuye una variable con respecto a la otra? Las mismas veces que aumentó la otra. Por ejemplo, si el periodo aumenta al doble, la frecuencia tiene que disminuir a la mitad. Y si la frecuencia aumenta al doble, el periodo tiene que disminuir a la mitad. Por lo tanto, si se duplica la frecuencia, entonces el periodo tiene que disminuir a la mitad, ya que están relacionados de manera inversa, inversamente. ¿Sí? Otra pregunta, miren. Esta pregunta es de análisis gráfico. El gráfico que mejor representa la relación entre la velocidad tangencial en función de la distancia r. ¿Han visto funciones, no es cierto? Para un movimiento circunferencial uniforme. Fíjese, por favor. En ambas fórmulas de rapidez, la primera que es 2pi por r dividido en el periodo, ¿sí? Y en esta que es 2pi por r por la frecuencia, en ambas, ¿no es cierto?, voy a ver una dependencia de que la velocidad depende del radio, ¿sí? Es decir, de la distancia. Mientras más lejos esté yo del radio de giro, para un movimiento circular uniforme, esto tiene que dar las mismas vueltas en los mismos tiempos, ¿sí? Las mismas vueltas en los mismos tiempos. Mientras más me alejo del radio, para que dé las mismas vueltas en el mismo tiempo, tengo que recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo que lo ocupo acá. Ese punto con ese punto con ese punto, si van para acá, tienes que llegar al mismo tiempo. Ya no puede llegar uno primero o uno después, ya que es un cuerpo rígido, ¿sí? Por lo tanto, mientras menor sea el radio de giro, menor es la rapidez tangencial. Y es una función directa
proporcional, ¿cierto? Ya que es el radio 0, la velocidad 0. ¿Sí? El gráfico que mejor describe esta relación es esto. La relación entre la rapidez y el radio, este que está acá, ya que si el radio aumenta, la rapidez va aumentando. Ah, pero aquí también, por el radio aumenta, la rapidez va aumentando. Pues mire, acá no. Sí, acá se permanece constante, acá va bajando. ¿Por qué no lo dijo este profe? ¿Por qué? Porque es en la misma proporción. Si esta aumenta 1, este también aumenta 1. Si esta aumenta 2, este también aumenta 2. ¿Se fijan? En la misma proporción. Por lo tanto, es D, la respuesta correcta a este ejercicio. Este es bastante interesante, muy pero muy interesante. Dice, una partícula recorre uniformemente la trayectoria A, B, C, D. Uniformemente quiere decir que recorre distancias iguales en tiempo iguales, distancias iguales en tiempo iguales, distancias iguales, tiempo iguales, distancias iguales, iguales, tiempo iguales, etcétera, etcétera. Independiente si su trayectoria es lineal o circular, ¿ya? Los tramos A, B y CD, esos de acá, de lo arriba y abajo, son rectilíneos. Y el tramo BC es circunferencial. El gráfico que mejor representa el módulo de su velocidad, es decir, la rapidez, en función del tiempo. Rapidez en función del tiempo. Y la respuesta está acá. Recorre uniformemente. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. Esa distancia que está ahí es la misma que está acá, es la misma que está acá, la misma que está acá, la misma que está acá. Si esa distancia recorre en un segundo, aquí la recorre en un segundo, aquí la recorre en un segundo, aquí la recorre en un segundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene siempre el mismo valor de rapidez, tiene el mismo valor. La rapidez es constante, ya que si fuera cada vez más rápido, recorrería distancias cada vez mayores. Si fuera cada vez más lento, recorrería distancias cada vez menores. ¿Ya? Y el único gráfico que me representa una constante son estos dos, el A y el B, pero este pasa justo por cero, así que no es válido. ¿Ya? Aquí dice que la velocidad no tiene valor, está detenido. En cambio acá me dice que cuando pasa un segundo, la velocidad es tanto, la rapidez es tanto. Cuando pasa un segundo más, la rapidez es la misma. Cuando pasa un segundo más, la rapidez tiene el mismo valor. Cuando pasa un segundo más, la rapidez tiene el mismo valor. Es una función constante. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta correcta corresponde a la letra B. Hasta acá, ¿alguna duda? Si por ejemplo coloca algo de eso en un examen, ¿hay que hacer la operación Sí, para que dígame. sea válida o se puede De nuevo, responder directo? no le escuché. Que si por ejemplo pone una de esas preguntas, hay que colocar el desarrollo No. Eh, o con responder, o sea, responder directamente ya, o sea, no hay que colocar el desarrollo en el sí, examen, pero por decirlo ¿qué, así. por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué desarrollo va a poner? Es una pregunta de lógica. ¿Se No, fija? lo digo es por los anteriores. Ah, sí, los anteriores. Eh, Mándenme un desarrollo. Sí, mire, el desarrollo, si van a copiar la alternativa, se los van a copiar y el desarrollo se lo van a copiar igual. Pero mire, mande, si la hago en webcam, no tengo cómo pedirle que me mande el desarrollo. Se fija, así que la va a tener que responder ahí nomás con la alternativa y no me va a importar. Si la mando en un Word, ahí sí me va a interesar el desarrollo, porque yo lo voy a poder revisar. ¿Ya? Yo en webcam no puedo revisar los desarrollos. Por lo tanto, si la prueba es en webcam, entonces no me importa el desarrollo. No lo voy a poder ver. ¿Se fija? Así Sí, que, ya, vamos a quedar hasta acá, chicos. Respondí su pregunta, ¿no es cierto? sí, sí. ¿Sí? Ya. Si la prueba está en webcam, entonces el desarrollo no sé. No lo puedo revisar. Ya. Estimados, por el tiempo, vamos a quedar acá. Eh, Poca tengo participación de este niño nomás, pero los demás no participa nadie. Entonces,
tratemos un poco, o yo voy a tratar de actualizarme un poco en esta semana y ver qué otras actividades podemos hacer más donde puedan participar todos. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedamos hasta acá.